Saludos y bienvenidos a este canal de matemática con el profesor Rosado. En este video estaremos trabajando con la derivada de una función. Vamos a calcular la segunda derivada de cada función que tenemos aquí. Cuando la función está representada como esta, f de x, la segunda derivada se representa así. F'', si fuera la primera derivada, solo fuera f', pero como es la segunda, le colocamos 2 aquí. Igual, si la función se representa con y', o sea, la segunda derivada. Si fuera la primera, que la veremos también, porque para conseguir la segunda derivada de una función, primero tenemos que conseguir la primera para conseguir la segunda, y luego conseguimos la segunda, derivando ya la primera. Vamos a ver cómo se hace. Lo vamos a realizar paso a paso. Fíjense aquí. Se realiza de la siguiente manera. Se multiplica el exponente por el coeficiente que está aquí y se le resta 1 al exponente. Ese 4 se va a multiplicar por 3 y a ese 4 se le resta 1. Escribimos y'. Miren aquí, que será la primera derivada. Y' igual, ese 3 se multiplica por el exponente que está aquí. A ese exponente se le resta 1. Esto es para la primera derivada. Multiplicamos 3 por 4, 12. X, 4 menos 1, 3. Miren aquí, primera derivada. 3 por 4, 12. X, restamos 4 menos 1, 3. Conseguimos la primera. Para la segunda hacemos lo mismo con esta. Ese 3 se multiplica por este 12 y se le resta 1 al exponente. Miren aquí. El 3 se está multiplicando por el 12 y aquí y'', x a la 3 menos 1. En la derivada siempre se le resta 1 al exponente. Entonces, 12 por 3, 36. X al cuadrado. 12 por 3, 36. X, 3 menos 1, 2. Y esta es la segunda derivada. Aquí vamos a hacer lo mismo. Aquí será f'. Y ese 5 se multiplica por ese menos 2 y se le resta 1 al 5. Fíjense aquí. F' de x igual, el menos 2 se multiplica por el 5. Ese 5, el exponente se le resta 1. Menos 2 por 5 me da menos 10. X a la 4. Porque restamos 5 menos 1, 4. Esa es la primera derivada. Para la segunda derivada, f''. Entonces, ese 4 se multiplica por el menos 10 y se le resta 1 al 4. Miren aquí, al 4 se le resta 1. Entonces, 4 por 10 me da 40. Negativo, menos 40x a la 3, porque restamos 4 menos 1, 3. Esta es la segunda derivada de esa función. Pasamos a los demás ejercicios. Aquí lo mismo. Y', ese menos 2 se multiplica por ese 3 y aquí se le resta 1. Miren aquí. El 3, y', el menos 2, a ese menos 2 siempre le vamos a restar 1. Pero como los signos son iguales, se suman y me da menos 3. Y aquí menos 6. Más por menos menos, 3 por 2, 6. X, los signos son iguales, se suman y me da menos 3. Esa es la primera derivada. Para la segunda multiplicamos menos 3 por menos 6 y se le resta 1 a menos 3. Y aquí colocamos y'', indicando la segunda derivada. Aquí vamos a multiplicar menos por menos más, 6 por 3, 18. Y aquí se van a sumar porque los signos son iguales y me da menos 4. Fíjense aquí, se suman, me da menos 4, se coloca el mismo signo. Menos por menos más, 6 por 3, 18. Esta es la segunda derivada. Aquí haremos lo mismo, será f' y ese 4 se va a multiplicar por el numerador que está aquí, por 2. Y al 4 le restamos 1, miren aquí. Tenemos este 4 multiplicándose por el numerador, colocamos f'. Entonces la x, restamos aquí 4 menos 1. Haremos lo mismo con este término. Ese 3 se multiplica por menos 4 y se le resta 1 al 3. Mírenlo aquí, el menos 4, el 3, multiplicando, colocamos el 3 y le restamos 1. Aquí 2 por 4, 8 sobre 3. X a la 3. Miren aquí, f' de x igual 2 por 4, 8 sobre 3. X, 4 menos 1, 3. Aquí menos por más menos, 4 por 3, 12. X al cuadrado.
porque restamos 3 menos 1, 2. Esa es la primera derivada. Para la segunda multiplicamos ese 3 por ese 8 y se le resta 1 aquí, 3 menos 1. Miren aquí. Ese 3 por ese 8 sobre 3. X, 3 menos 1. Colocamos f' porque es la segunda derivada. Aquí vamos a multiplicar ese 2 por menos 12 y le restamos 1 al 2. Miren aquí, 1 menos 2. El 2 multiplicando el menos 12. Siempre el exponente se multiplica por el coeficiente que está aquí. Entonces, ese 3 se va a cancelar con ese 3 y me queda 8x al cuadrado. Miren aquí, cancelamos ese 3 con ese 3. O usted multiplica 8 por 3, 24, entre 3 a 8. X, 3 menos 1, 2. Menos por más, menos 12 por 2, 24x. Con exponente 1, porque aquí decimos 2 menos 1, 1 y no se marca. Y esta es la segunda derivada. Pasamos a los demás ejercicios. Lo mismo vamos a hacer. Y' igual, ese 3 se multiplica por 4 y se le resta 1 al 3. Miren aquí. El 3 se multiplica por el 4. A ese exponente 3 le restamos 1. Ahora, aquí hay un 1 que no se marca. Se va a multiplicar por ese menos 5. Y al 1 de aquí le vamos a restar 1. Menos 5 se multiplica por el 1 aquí, que no se marca, mírenlo aquí. El 1 que está aquí, mírenlo aquí, y le restamos 1. Ahora vamos aquí a multiplicar 4 por 3, 12. X al cuadrado. Aquí vamos a multiplicar menos por más, menos. 5 por 1, 5. Y me da aquí 1 menos 1, 0. X a la 0. Pero X a la 0 es 1. Cuando multipliquemos esto quedará 1 por 1, me da 1. Por 5, 5, menos 5. Fíjense aquí, menos 5. Multiplicamos menos por más, menos. 5 por 1, 5. Y aquí me dará x a la 0, porque 1 menos 1 es 0. Y cualquier cantidad que tenga exponente 0 es igual a 1. Entonces, 5 por 1, 5. Ahora vamos a calcular la segunda derivada, que será y''. Multiplicamos ese 2 por ese 12. Miren aquí y le restamos 1 ahí. Y'', el 12 lo multiplicamos por el exponente. Al 2 le restamos 1. Este menos 5 es una constante porque no tiene la variable x. Como no tiene la x, la derivada de una constante es igual a 0. Por lo tanto, esto es 0, la derivada. Usted puede colocar menos 0 o más 0, como quiera es lo mismo. Multiplicamos 12 por 2, 24x. Y esta es la segunda derivada porque decimos 2 menos 1, me queda 1 y el 1 como exponente no se marca. Pasamos a este. Fíjense, vamos a multiplicar menos 4 por menos 3 y le restamos 1. Y' para la primera derivada, y' igual menos 3 se multiplica por menos 4. Al menos 4 que es exponente le restamos 1. Se van a sumar aquí porque los signos son iguales y me da menos 5. Y aquí menos por menos más, 3 por 4, 12. X a la menos 5. Sumamos aquí. Esta es la primera derivada. Para la segunda derivada, menos 5 se multiplica por 12 y se le resta 1 a menos 5. Y'', segunda derivada, 12 se multiplica por menos 5 a menos 5, que es el exponente, le restamos 1. Se suman porque son iguales y me da menos 6. Y aquí más por menos, menos 12 por 5, 60. Menos 60. X a la menos 6 porque se suman los exponentes. Más por menos, menos 12 por 5, 60. Se suman aquí, me da menos 6. Sumando los exponentes, colocando el mismo signo. Pasamos a los demás. Fíjense aquí, la derivada será f' y esta es una constante, me da 0, porque no tiene la variable x. Fíjense aquí. F', primera derivada, la derivada de este menos 2 a la 4 me da 0. Aquí ese 2 se multiplica por el 3 y se le resta 1 al 2. Mírenlo aquí, ese 2 multiplicando el 3. Al exponente le restamos 1. Aquí hay un 1 que no se marca y se multiplica por un menos 1 que no se marca aquí. Y si le resta 1 aquí al exponente, miren aquí. Aquí hay un menos 1 que no se marca. Mírenlo aquí. Se multiplica por el 1 que hay aquí que no se marca.
Y al 1 que hay aquí como exponente se le resta 1. Esta es una constante porque no tiene la variable x. La derivada es 0. Igual que ese. Bajamos aquí, ese 0 no se coloca. Aquí 3 por 2, 6, x. Porque decimos 2 menos 1, 1. El 1 como exponente no se marca. Menos por más, menos. 1 por 1, 1. Mírenlo aquí, menos 1. La x, 1 menos 1 es 0. X a la 0 es 1. Y 1 por menos 1 me da 1. Siempre que derivemos una variable que el exponente sea 1, me dará el mismo valor que está aquí, el menos 1 que no se marca. Ok, esta es la primera derivada. Ahora vamos a calcular la segunda derivada. Vamos a multiplicar el 1 que hay aquí por 1 por 6. Vamos a multiplicar 1 por 6, me da 6. Miren aquí. Lo vamos a hacer, lo hicimos directo, 1 por 6, 6. Al 1 que hay aquí le restamos 1. 1 menos 1, 0. X a la 0 es 1 por 6, 6. La derivada de menos 1 es igual a 0. Lo mismo de esa derivada que dio 0. Ya aquí 6 menos 0, eso es igual a 6. La segunda derivada es igual a 6. Lo que hicimos aquí fue restarlo porque son dos números. Pasamos al siguiente ejercicio. Fíjense aquí. Aquí vamos a multiplicar menos 3 por 2 y a ese menos 3 le restamos 1. Mírenlo aquí, el 2, el menos 3 se multiplica por 2. Al menos 3 le restamos 1. Ahora ese menos 3 por ese menos 1 y a ese menos 1 le vamos a restar 1. Miren aquí. Ese menos 3 por el exponente menos 1. A ese exponente, mírenlo aquí, y le restamos 1 porque estamos derivando. Ahora 2 por 3, 6, negativo porque es negativo. Y aquí se suman y me da menos 4. Mírenlo aquí, f' más por menos menos, 2 por 3, 6. Bajamos la x, se suman menos, se coloca el mismo signo y me da menos 4. Aquí menos por menos más. 3 por 1, 3. Más 3. Aquí se suman los exponentes porque los signos son iguales. Y me da menos 2, colocando el mismo signo. Para la segunda derivada, menos 4 se multiplica por menos 6. Y a menos 4 le colocamos menos 1 restando, porque se le resta 1 al exponente. Fíjense aquí, f'', que es la segunda derivada, ese menos 4 multiplicando el menos 6. Colocamos entonces la x, a menos 4 le restamos 1. Menos 2 ahora en este se multiplica por 3 y a menos 2 le restamos 1. Mírenlo aquí, el menos 2 multiplicando al 3. Colocamos la x, al menos 2 le restamos 1, mírenlo aquí. Menos por menos más, 6 por 4, 24. X a la menos 5, porque se suman los signos son iguales, se coloca el mismo, se suma 4 más 1, 5. Más por menos menos, 3 por 2, 6. X a la menos 3. A la menos 3 porque los signos son iguales, se coloca el mismo y se suman los números, me da 3. Y aquí ya hemos terminado con este video. Gracias por su atención, no olviden suscribirse si aún no lo han hecho, compartirlo y darle me gusta. Hasta un próximo video.